Bendiciones, buenas noches, amados hermanos. Es un gusto poder una vez más llegar hasta la intimidad de la casa de cada uno de ustedes y que gracias a los medios como son las redes sociales podemos también llegar hasta la intimidad de su hogar. Hemos venido estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos y ahora nos toca ver el capítulo final de esta epístola. Es interesante que en el transcurso de toda esta carta, el apóstol Pablo hace una petición muy interesante. Y la petición que él, los cristianos, dentro de sus muchas peticiones que él hace, o recomendaciones y nuevas enseñanzas, el apóstol Pablo también hace énfasis a una de las cosas que creo que muchos de nosotros extrañamos de lo que es una carta. Voy a introducir este último capítulo pensando en la correspondencia. Una correspondencia, según lo que nos enseñaron en la escuela y también nuestros padres no lo corroboraron cuando ellos también escribían o nos escribieron. De hecho, esta tarde, revisando unas cosas en la casa de mis padres, que por cierto ellos ya están en la presencia del Señor, pero revisando unas cosas para poner un orden en su casa, encontré una de mi madre enviándosela a mi papá, o sea, de esposa a esposo. Y realmente la voy a leer para conocer algunos secretos de mis padres. Ellos tuvieron 53 años de casados. Esa es la vida de mis padres. Y se escribieron mucho. Muchas veces mi padre viajó a los Estados Unidos y bueno, su trabajo era recorrer todo el país y fuera del país, porque él era un filarmónico, un músico profesional. Y él entonces enviaba postales, telegramas, en la época de los telegramas, de los postales y de las cartas. Aquellas cartas en donde usted fechaba del lugar donde escribía y luego a quién iba dirigida. Y muchas veces la carta sí era muy íntima. La carta iba dirigida hacia mi esposa, mi esposo, mi amor, cariño, con frases de ese tipo. Y luego el contenido en toda la estructura de la carta. Un saludo que generalmente se hacía. Y las cartas apostólicas, paulinas, pastorales, como las del apóstol Pedro también, eran cartas que llevaban un saludo inicial. En este caso, estamos ya ante el capítulo final de esta epístola. Y por ser una epístola, por ser una carta, entonces lleva también saludos al inicio, pero también hay una despedida. Nosotros también hacíamos cosas que cuando se nos olvidaba algún aspecto interesante dentro de una carta o una nota. Pablo en este caso, él está ahora personales. Y en este capítulo es en donde aparece la famosa hermana o nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. A los romanos les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Ese recibirnos entre hermanos de la fe es algo que no debe de perderse, más bien debe de crecer nuestra estima como hermanos, nuestra estima entre unos y otros. Usted quizás hoy, como yo, vemos que las redes sociales son tan rápidas. Depende de
la velocidad que usted tiene, contrató o paga. Y es interesante que usted puede enviar por Messenger, por ¿qué más? WhatsApp, Instagram. Hay tantas redes en la actualidad que no las conocemos ni las manejamos todos, pero las que usamos nos damos cuenta que enviamos un saludo breve y llega en segundos, nos llega muy rápido. Las cartas en aquel entonces eran enviadas a través de correos en donde era puesta en las manos de una persona y ésta debía de entregarlas a su destinatario en otra nación, a kilómetros de distancia exorbitantes. Esta hermana entrega. Por favor, tomen en cuenta a esta hermana, que es una diaconisa. Aquí podríamos usar solo el versículo 1 para hacer toda una introducción, porque Pablo dice a nuestra hermana Febe. Eso significa que era una mujer de alta confianza. Solo cuando usted recomienda a alguien, lo hace porque usted le conoce y sabe que el encargo que se le da lo va a cumplir íntegra, de nombre, de honor. Y esta es una mujer que no solo tiene un nombre interesante, vamos a ver eso, sino que también dice que es una diaconisa. O sea, esta es una mujer que es como un diácono, debe de ser marido de una sola mujer, o el obispo, marido de una sola mujer. Las diaconisas también tienen el mismo requisito. Y el mismo requisito también era para Febe. Un esposo al que de seguro ella honraba. El apóstol Pablo entonces, cuando recomienda a esta diaconisa de esta iglesia del Asia Menor, es interesante que ella lleva la carta. Esta mujer, Febe, lleva esta carta. Y el nombre Febe se deriva de un nombre que es una palabra griega, Phoibos, que significa resplandeciente. Ese es el significado del nombre de esta hermana. Era una mujer confiable a la recomendación de llevar esta carta hasta los hermanos de Roma. Les pido, dice Pablo, que la reciban. Así que seguramente la iglesia de Roma hizo eso con ella. Y lo hizo como convenía a los de Roma y como también era merecedor de esta mujer, de esta hermana, entre los hermanos a los que ella iba. Y cuando hace mención de Febe, hace mención que ella va con un mensaje de Pablo para los hermanos en la fe. Y les presenta, dice, y préstenle, por favor, dice, préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Así que ahora Pablo, él lo que va a hacer en este momento es un agradecimiento a la comunidad cristiana de aquellos días. Si usted toma esto como un asunto interesante, como algo importante, usted me diría qué de importante y qué gran enseñanza podemos obtener de este capítulo 16, cuando desde el verso número 3
hasta el verso número 27, aparecen solo nombres a los que Pablo les saluda. Y no solo les saluda, sino que también les agradece. Veamos entonces, voy a leer el pasaje porque no podemos obviar esto que está en el capítulo. No es un capítulo para darle la vuelta a la hoja porque está llena de nombres y no tiene ningún sentido. Vamos a ver. Saluden a Priscila y Aquila. Este era un matrimonio que Pablo encontró en su ministerio, en su caminar cristiano, con los cuales él hizo un equipo de trabajo e hicieron la obra del Señor juntos. Es interesante que ponga a un matrimonio en primer lugar. Dice, ellos son mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Eso significa que la labor que hacemos los pastores es un trabajo. No es un hobby. No es para que muchos piensen que los pastores haraganean. Es un trabajo. Y para ese trabajo se necesita gente en labor de equipo. Amados pastores, si hay alguno de nuestros amados amigos ministros que puedan escuchar esto, estarán de acuerdo conmigo que nosotros los pastores necesitamos trabajar en equipo. A veces los hermanos en la iglesia lo saben y lo entienden, pero nadie quiere a veces ser parte de ese equipo. ¿Por qué? Porque ese equipo requerirá aspectos de disciplina. Por ejemplo, si yo quiero caminar, o ustedes quisieran caminar conmigo, como pastor, como equipador y discipuladores, o como discipulador y discípulos, significa que los discípulos han de cumplir con disciplinas que el maestro les pondrá. Y que no solo se las pondrá porque él es el maestro, sino porque él las sabe hacer. Por ejemplo, si yo le digo a mis hijos que barran su cuarto, la casa, la calle, la parte frontal de la casa, que muchas veces tenemos el problema que en América Latina y en los países latinoamericanos, y para no hablar mal del mío, pues muchos países centroamericanos no somos limpios, no somos ordenados, y por eso es que muchos hermanos incluso dicen que esta pandemia ha sido una gran medida de normas de higiene. Bueno, si usted no las tenía, qué bueno que ahora las tiene. Para los que ya las teníamos, nos han ayudado a mejorar aspectos de mayor salubridad, con los alimentos, con la limpieza personal en general, el que la casa se mantenga limpia. Es interesante que el Señor enseñó ese tipo de cosas también cuando pidiéndole a los discípulos que después de haber comido o haberlos alimentado en el famoso pasaje de la alimentación de los 5,000, los manda a recoger los desperdicios. Jesús no dejó, después de la campaña evangelística, dejó todo sucio. Recuerdo, para hacer un paréntesis, que en el año 1979 vino por primera vez a la ciudad el evangelista Gigi Ávila. Y recuerdo que el estadio en sus afueras tenía negocios de todo tipo. Ustedes saben que los eventos masivos son una oportunidad para mucha gente en el comercio para vender lo que sea. Y bueno, yo recuerdo, yo no era cristiano en ese entonces, y recuerdo que había de todo. 10 años después, en el año 89, yo ya era cristiano. Era parte de la asociación de pastores de la ciudad y yo tenía a mi cargo la comisión de evangelismo de la asociación. Y cuando el hermano Gigi Ávila viene por segunda vez, yo soy cristiano y soy el presidente de esa comisión y me toca organizar el evento. Tuvimos que decirles a todos los que vendían afuera
cristianos y no cristianos, que debían dejar limpia el área alrededor del estadio. Porque cuando son asuntos del cristianismo, hablando del evangelio, de la sana doctrina, de los cristianos nacidos de nuevo, la prensa, la televisión y los ojos de la gente del mundo estarán sobre ellos para ver cómo dejan las calles. Y por cierto, no dejó de haber siempre algún comentario que posteriormente también tuve la oportunidad de hacer un derecho de respuesta en un periódico local. Porque nos estaban tratando mal, pero estábamos esforzándonos en hacer una obra en equipo completa. Así que Pablo ahora está enseñando que él da gracias a Dios por un matrimonio como es Priscila y Aquila, que son sus compañeros de trabajo en Cristo. Compañeros de trabajo en Cristo. Otra vez, quiero hacer énfasis a que juntos entendamos que la labor que los ministros hacen en el mundo es un trabajo responsable, pero que merece el apoyo de gente como Priscila y Aquila. Ahora, él da gracias a este matrimonio y su razón de saludarlos es porque, en el verso 4 dice, me salvaron la vida, porque salvarme la vida, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Esta es gente, este matrimonio es el típico matrimonio que está dispuesto a trabajar por la obra y defender a los líderes mayores, aún arriesgando su propia vida. Yo he visto eso en mi vida. Me he visto apoyando a otros para el beneficio del reino, poniendo mi vida en riesgo también. Me he visto en ese riesgo en el extranjero, predicando el evangelio. Me he visto expuesto a situaciones por trabajar en equipo con otras personas dentro y fuera del país. Creo que ya mencioné esto, pero quiero volverlo a repetir. Y es el hecho de que me condujeron en cierta oportunidad en un tractor en la República de Cuba. Y como yo no llevaba una visa religiosa, sino una visa normal, entonces me dijeron, si nos detienen por ahí, tú no hables, no digas nada, porque si hablas se van a dar cuenta que no eres cubano. Y si te preguntan, entonces, tú tienes que decir que eres campesino. ¿Por qué? Porque estábamos siendo llevados por un tractor, jalando una carretilla en donde íbamos muchos cristianos, esa vez iban muchos jóvenes, íbamos para un área a predicar el evangelio. Eso es poner en riesgo la vida. Y Pablo está diciendo aquí que él agradece al Señor por este matrimonio, que por salvarlo también arriesgaron su propia vida, tanto yo como también todas las iglesias que estaban agradecidos por este matrimonio. Luego continúa y saluda. Vamos a ir contando cuántas personas están aquí mencionadas. Este es un desafío esta noche. Usted lo puede hacer ya en casa, pero no deje de escuchar. El verso número 5 entonces dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Este es un buen momento, amados hermanos, para que usted convierta su casa en una iglesia. O para que su casa aglutine, invite a otros para que su casa sea una iglesia. El término una iglesia en el hogar, que no es un nombre exclusivo de ciertas iglesias, es
extractado de esta idea del apóstol Pablo, que es una idea apostólica. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Hoy tenemos por nombres de grupos, células, compañeros. Recuerdo a unos jóvenes de otra congregación en esta ciudad que tuvieron grupos juveniles que se llegaron a denominar los mocasines. Porque se dieron cuenta que todos en esa oportunidad usaban el zapato llamado mocasín. Entonces se preguntaron cómo le vamos a llamar a este grupo cristiano, los mocasines. Pues no es un nombre tan bíblico, pero si usted desea trabajar para el reino, su casa debe ser un lugar apropiado para que la iglesia pueda reunirse. Aquí ahora dice entonces en el verso número 5, saluden a mi querido hermano Epéneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Miren qué importancia tiene el saber quiénes se convierten, cuándo se convierten, y en este caso vamos a descubrir más adelante qué más hizo este hermano para que Pablo le agradezca y que él lo recuerde como un querido hermano, y lo recuerda bien, convertido a Cristo en la provincia de Asia. Eso es sumamente importante. Yo he hecho esta pregunta muchas veces y la hago de esta manera. ¿Recuerda usted el día que vino a Cristo? ¿Recuerda la ocasión o el momento o la circunstancia? ¿Recuerda dónde fue? ¿Recuerda el mensaje que le predicaron? ¿Recuerda quién fue el que lo invitó o lo llevó? Yo recuerdo todo eso. Yo recuerdo que a mí me llevó Sergio, mi amigo. Me lleva a la casa de un pintor famoso de la villa de Ostuncalco, de don Osiel Calderón. Era un famoso pintor de la región de Ostuncalco. Allí un día viernes 27 de febrero del año 1981, le entrego mi vida al Señor en una reunión de jóvenes. Predicó Germán Ubico y predicó del pasaje de aquella mujer que vino para ungir a Jesús y derramar un perfume de alabastro. Eso es lo que viene a mi mente. Era día viernes, era fecha 27 de febrero. Al día siguiente era el cumpleaños del pastor que predicó esa noche. Al siguiente día era mi cumpleaños. Así que son cosas que al haberlas asociado no las puedo olvidar ni las quiero olvidar, porque marcaron el inicio de mi vida cristiana en la provincia de la familia Arango Maldonado. Le voy a llamar así a la provincia. Aquí habla de la región del Asia. Yo fui el primero que convertí a Cristo, y entonces ahora, agradecido, puedo recordar esto como algo muy importante. Saluden entonces a Priscila aquí. Saluden a los hermanos de la región del Asia. Y especialmente dice el hermano Epéneto, que se convirtió a Cristo en la provincia de Asia. 6. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. María, no es Marta, y tampoco es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Es otra María, de la época del apóstol Pablo. Esta es una María, esta mujer llamada María, llamada por nombre María, es una mujer entre los cristianos, entre los hermanos de la fe, una mujer trabajadora. Vaya si no, las mujeres dentro de las congregaciones son tan trabajadoras. Claro, hay excepciones. Hay algunas que no se van a dañar sus uñas por trabajar para el Señor, tristemente.
prefieren más el lucir su aspecto físico que el entregar su vida para servir al Señor. Porque servir al Señor muchas veces tiene muchos significados. Es muy amplia la frase o el término servir al Señor. Algunos piensan que servir al Señor es barrer, sacudir, colocar cosas, pero servir al Señor va más allá de las cosas que a veces localmente o dentro de un local llamado iglesia, mal llamado iglesia, un local, un salón. Un salón es un salón, es un edificio. La iglesia somos nosotros. Hoy le decía yo a una persona, a veces estamos más interesados y estamos tan preocupados y estamos a veces dando más de nuestra fuerza por cosas que por personas. Y la iglesia son personas, no son cosas. Es interesante entonces que el apóstol Pablo menciona que esta es una mujer trabajadora y que ha trabajado entre los hermanos de una manera muy particular. El 7 dice, saluden a Andrónico. Bueno, son nombres que hoy no usamos y que nadie de seguro le pondría a sus hijos. Epéneto. María sí. Andrónico y Junias. Mis parientes y compañeros de cárcel. Ah, ¿qué clase de compañeros? Destacados y convertidos a Cristo antes que yo. Pablo dice que son parientes suyos. También fueron compañeros de él en la cárcel. Quiere decir que Andrónico y Junias también fueron personas que, como Pablo, experimentaron la persecución y la cárcel y seguramente el haber sido también azotados. Los famosos 39 azotes menos uno, de los cuales Pablo también nos enseña que él experimentó ser azotado muchas veces. Él entonces ahora está saludando a matrimonios, a mujeres que menciona como a María, a Epéneto, pero también a parientes convertidos a Cristo antes que él. Y destacados entre los apóstoles. Quiere decir que ellos son gente muy cercana a la doctrina apostólica o a los apóstoles mismos. Alguien me dijo hace 7 meses atrás, hoy pensaba en esta persona. Y pensando en este hermano, él me dijo un día, yo necesito juntarme con personas que conocen del Señor. Porque mi madre me decía, júntate con sabios y serás sabio. Es lo que dice la Escritura, con certeza. Así que aquí vemos a gente pariente o parientes de Pablo que se habían acercado y habían caminado muy de cerca con los apóstoles. Y eso posiblemente es lo que los hizo, como dice el verso 7. No solo se menciona que sean parientes y que también hayan pasado experiencias de cárcel con Pablo, sino que son destacados entre los apóstoles. ¿Cuánto estamos destacando nosotros ahora, en este tiempo, como cristianos? Usted no necesita que nadie le esté vigilando para que usted pueda ser una persona que haga lo correcto. Pero cuando destacamos delante del Señor, nosotros lo tenemos que hacer como para Él y para Él. ¿Cuántas personas van ya? Priscila, Aquila, Epéneto, María, Andrónico y Junias. 6. Vamos a ir contándolos. 6. Ahora dice el verso 8. Saluden a Amplias. Bueno, es un nombre bastante muy sugestivo. Amplias. Hay nombres que hacen honor o más bien deben de estar desafiados a que su nombre haga honor a lo que son.
Recuerdo entre nosotros, entre la Asociación de Pastores de la ciudad, a un pastor de otra denominación que al llamarlo por su nombre, mucha gente decía no hace honor a su nombre porque él se llamaba Pedro Delgado. Por cierto, está con el Señor. Pero Pedro Delgado no era delgado, era bien gordito. Así que cuando él se presentaba decía, les voy a dar mi nombre, dijo, y no mi apodo. Simplemente me llamo Pedro Delgado. Amplias. Seguramente si Amplias nos da una idea de que era una persona con mucha amplitud, el apóstol Pablo lo refiere con una frase muy sencilla. Mi querido hermano. Mi querido hermano. Frases que dentro de la iglesia debemos de tener. Llamarnos por nuestro nombre es bíblico. No solo llamarnos como hermano, Dios le bendiga, hermano. Hola, hermana, Dios le bendiga, hermana. Hola, hermano, hola, hermano. Algunas veces he hecho este ejercicio entre otras iglesias en donde Dios me ha permitido compartir, o en seminarios, o entre equipamientos para líderes. Y a veces les pregunto, ¿entre ustedes se saben todo su nombre? Y algunos se quedan, es que es el hermano Juan. Pero el hermano Juan, ¿qué apellido tiene? Ay, eso sí no lo sé, pastor. Ya quieres saber. Yo trato, y esa es una característica que, bueno, Dios le da a algunos y no a todos. Ojalá fuera a todos. Pero como a mí también no me ha dado otras características que usted tiene, haga usted, ¿qué? Saque pecho. Gloríese de aquellas cosas en las que usted es fuerte. Yo soy fuerte en recordar el nombre de las personas. Y muchas veces también trato de conocerme el nombre completo de ellos. Me atrevo a decir que a la iglesia que pastoreo casi me conozco el nombre de todos. Lo único que no sé es la fecha de su cumpleaños. Así que anticipadamente, si alguien cumplió años hoy, felicitaciones, pero no, eso sí no lo he memorizado muchas veces. Amplias. Era un hermano querido. ¿Cuántos somos así en la iglesia? Saluden a Urbano. 8. Nuestro compañero de trabajo. Aquí no es saluden a Urbano, ¿qué? Un bus urbano o la urbanidad de la ciudad. Este era el nombre de él, Urbano. Y él es un hombre que también, al igual que la característica que llena Aquila y Priscila, también es compañero de trabajo en Cristo y muy querido hermano, y también mi querido hermano Estaquis. 9 personas están siendo mencionadas ya hasta el verso 9. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Vaya, si no necesitamos hoy predicar con las pruebas de la fe. Eso es importante. ¿Cuánta gente muchas veces niega la fe? Se esconde, se escuda en una vida libertina, y cuando alguien dice, pero usted es cristiano, contesta como Pedro, tal ni conozco. No, yo no soy de la fe de ellos, pero estos hombres y mujeres tienen características interesantes. Mi querido hermano Estaquis. El verso 10 nos dice que saluden también a Apeles, que ha dado tantas pruebas de fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente, otro pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. ¿Cómo son los de la familia de Narciso? ¿Cómo son? Fieles al Señor. Usted podrá ser fiel a la iglesia, al llegar a todas las reuniones, al ofrendar y diezmar, y nunca perderse ningún estudio de martes como hoy. Pero ¿y si no es fiel?
Todo lo demás solo es puro relleno, mientras que ser fieles al Señor hará que usted sea una persona destacada. Mis amados hermanos, vamos a leer otros versículos más de esta última carta, porque después de que Pablo da saludos a la familia de Narciso, que son fieles en el Señor, también pide que se salude a Trifena y a Trifosa. Pues no son nombres tan bonitos y me hubiera gustado entrar en el significado de cada uno de ellos. Y quizás lo hagamos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Pero ahora pide que saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales son dos mujeres, se esfuerzan trabajando por el Señor. Otra vez, aquí hay mucho, si usted se da cuenta, si nos damos cuenta, una característica de estas personas es que han trabajado para el Señor, lo hacen esforzadamente, lo hacen destacadamente, lo hacen fielmente, trabajan muchísimo en el Señor, ¿sí? Han dado pruebas de fe en el Señor, y ahora dice, saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Trifena y Trifosa se esfuerzan trabajando en el Señor, pero Pérsida ha trabajado muchísimo en el Señor. Hay un énfasis ahí de que esforzarse en trabajar y trabajar muchísimo parece lo mismo, pero tiene una gran diferencia. Eso significa que siempre tendremos la oportunidad de trabajar mucho, pero también Dios quiere que lo hagamos trabajando muchísimo más. La ley romana decía que si un soldado de alto rango llevaba algún paquete, pero encontraba a un ciudadano, tenía la autoridad de decirle, hey, por favor, llévame este paquete una milla. Estaba obligado el ciudadano a llevar lo que fuera por el alto funcionario. Y cuando Jesús enseñó que si alguien te pide que lleves algo una milla, Jesús dijo, llévala dos. O sea, en otras palabras ¿por qué menciono esto? Porque esta idea viene a mi mente para asociarlo a este pasaje de Trifena y de Trifosa, que se esforzaban trabajando en el Señor. Hay que esforzarnos en el Señor, pero hay que correr la segunda milla. Y por el otro lado está Pérsida, que trabaja muchísimo. Así que posiblemente solo voy a hacer un análisis, y esta es una cuestión que yo estoy asumiendo. Posiblemente entonces Trifena y Trifosa son de las que hicieron la milla, pero Pérsida es la que hizo las 2 millas. Por eso usted y yo debemos de esforzarnos en que cada vez que tengamos la oportunidad de servir al Señor o servir a otras personas, lo hagamos esforzadamente y con mucho entendimiento. Verso 13. Saluden a Rufo, distinguido creyente. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Si usted pensaba que este capítulo 16 no tiene nada que enseñar, estábamos equivocados. Este es uno de los capítulos más personalizados que existen en la Biblia, en donde Pablo, con lujo de detalles, con palabras seguramente que pensó, no que rebuscó, pero que sí pensó porque conocía a las personas y los definió por su calidad como cristianos. A Rufo, Pablo lo denomina distinguido creyente. A veces nosotros en este mundo pensamos que lo distinguido tiene solamente que ver con la forma de vestir o con los premios que se nos otorgan públicamente, los estudios y galardones que hemos obtenido. Pero
este Rufo, distinguido creyente, no es solo él el que recibe este elogio de ser un distinguido creyente, porque se ve entonces, aquí hay algo que está implícito, se ve que este hombre es un distinguido creyente sin lugar a dudas, porque su madre influyó en él. Porque ¿por qué está a continuación la mamá? A la cual tristemente veo yo acá, o lástima grande que no aparece el nombre. Pero si Rufo es distinguido, posiblemente se deba a su madre, que ha sido también, dice, como una madre para mí. Esto los distingue para Pablo. Son como un hermano para Pablo y es como una madre para él. Esta es una familia amorosa. Esta es una familia que abrazó a Pablo en los momentos especiales de su vida. Usted podría ir a otro país con toda libertad y decir, voy a estar en la casa de Rufo y de su mamá, porque son como si fuera mi madre y mi hermano. ¿A cuántos podremos decirles así como cristianos? Creo que hay muchos, pero se necesitan muchos más dentro de la iglesia. Ojalá que usted no diga, mire, ¿podría usted pasar donde Rufo? Ay, no. Si donde es él y su mamá, no, son terribles para hospedarlo a uno. Seguramente estos eran tan hospitalarios para Pablo. Saluden ahora a Ansícrito. Qué nombres tan especiales, ¿no? A Flegonte o a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Aquí se mencionan a estos hombres que dentro de ellos Hermes también están mencionados. Bueno, y algunos de ellos se les encuentra descritos en el libro de los Hechos también. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con beso santo. La versión antigua de la Biblia, Reina Valera, o incluso la Biblia del oso, que le llaman, la versión del oso, dice ósculo santo. Salúdense todos con un beso santo. Esto hoy, la pandemia ha prohibido que los cristianos nos saludemos con un ósculo santo. Pero usted tiene esa libertad de hacerlo en casa. Bese a su papá, hijo. Hija, bese a su madre. Desen un beso santo, un beso que en el Señor Él lo denomina como un requisito del saludo. Los judíos se saludaban con un beso. Hace unas horas, un hermano al que bendijimos con mi esposa me saluda así de codo y me dice, si usted no tiene confianza, ¿le puedo dar la mano? Sí, claro que sí. ¿No tienes confianza? No tengo desconfianza. Simplemente es el hecho de que hemos tenido que respetar ciertas normas, pero que también dentro de la iglesia, ¿cuánto usted anhela mi abrazo? Si usted es mi hermano en la fe y me ama en Cristo, ¿cuánto anhela mi abrazo? Porque yo anhelo abrazarle a cada uno de ustedes. Amados hermanos, saludémonos. Hoy tenemos las redes, hagámoslo con libertad. No mandemos solo el dedito o deje visto los mensajes. Cuando usted dejó visto el mensaje, bueno, por lo menos ya lo vio, pero por lo menos diga gracias, diga algo. Porque ese es el tipo de mensajes
que hoy tenemos. Imagínense si el apóstol Pablo hubiera escrito toda la carta a los romanos en nuestros días, todos los cristianos se lo le hubieran hecho chequecito azul. Y entonces Pablo diría, ay, qué bueno que lo leyeron. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ¿qué tal si usted utiliza las redes? Si Pablo estuviera en nuestros días, Pablo hubiera utilizado las redes y seguro les hubiera dicho, bueno, amados hermanos, veo que solo lo dejan vistito como para hacerme creer que ya lo leyeron. Entonces ahí le va la fila o la lista de preguntas acerca de la enseñanza que les di. Hace unos días yo por las redes le hice unas preguntas a un hermano acerca de un apóstol, de un profeta. Y le hice esta pregunta y ahora se la hago a usted. Eso es aprovechar las redes, porque estas son las redes con las cuales ahora usted puede escribir, comunicarse. Si la carta de Pablo corrió a través de una mujer fiel hasta llegar a Roma, hoy esto llega más rápido, pero estamos utilizando mal las redes. Estamos utilizándolas para otras cosas que incluso ni edifican. Amados, ¿qué diría Pablo si tuviera acceso a las redes sociales? Creo que el mundo hubiera sido evangelizado en horas por el apóstol Pablo. Si los ángeles, que les está dado el derecho de hablar del evangelio, usaran las redes, este mundo estuviera convertido, o al menos nadie tendría la excusa de decir que no ha escuchado el evangelio. Así que aquí hay más de 25 personas mencionadas. Son 27 para ser exactos. 27 personas a las que Pablo agradece. Yo quiero agradecer al Señor por cada uno de ustedes que nos han permitido en estos 7 meses, porque en fecha, hoy estamos cumpliendo 7 meses de estar restringidos por esta pandemia. Ya con un poco de más libertad, en la cual también tenemos que seguir siendo más responsables que al inicio de toda esta pandemia. Amados hermanos, seamos responsables con el mensaje del Evangelio. Seamos responsables en nuestro trato y en nuestra cercanía y en nuestra afinidad. Amados, yo quiero decirles y quiero hablarles desde mi corazón. No sé a cuántos pastores les sucede lo que a mí me pasa. No estoy molesto, simplemente analizo que la iglesia está pasando por una prueba también, porque también estamos pasando por una prueba, y Dios está esperando que nosotros seamos la gente del capítulo 16 de Romanos. La gente esforzada, la gente distinguida, la gente que trabajaba en equipo, la gente que incluso hasta también ponía en riesgo su propia vida para salvar a otros. Quiera el Señor que el estudio o la reflexión de este capítulo traiga a su vida un deseo de ser un miembro del cuerpo de Cristo diferente para el día de hoy. Ya no siga siendo el mismo cristiano de ayer. Me gustaría decir muchas cosas más, pero tampoco quiero dar a entender cosas que podrían ser malinterpretadas, aunque trato de ser lo más claro posible. Vamos a dejar nuestro estudio acá, en donde terminaron los saludos, pero donde Pablo todavía tiene mucho más que decir, y todavía faltan unos nombres más. Por ejemplo, en el capítulo 21, el 22, todavía hay hasta el 23 todavía hay nombres. Nos quedamos en el verso ¿qué?
en el verso 15. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un ósculo, con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Y leemos el verso 17 para finalizar. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que el Señor añada bendición a esta palabra y que juntos podamos volver la próxima semana y extractar la esencia de este capítulo para nuestra edificación espiritual. Hasta pronto. Bendiciones.